Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, gracias por estar con nosotros. El jueves 6 de enero de 2011, les recuerdo a ustedes que pueden participar en la entrevista enviando sus comentarios o sus preguntas a través del chat o seguirnos mediante el Facebook. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros a esta hora en el www.laprensagrafica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV, canal 2595 en cable de Tigo. Un abrazo a los compatriotas que nos miran también a través de Uniglow, canal 28 en Houston, Texas. Este día reflexionaremos sobre una discusión abierta alrededor de la medicina, particularmente la controversia en la contratación de algunos médicos salvadoreños formados en Cuba y el desplazamiento de aquellos jóvenes formados en nuestro país y que también esperan optar a una plaza en los hospitales públicos. Son varios temas alrededor de este que es uno de los principales. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Enrique Valdés. Él es diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena, también miembro de la Comisión de Salud en el Parlamento. Doctor Valdés, es un gusto que nos acompañe. No, William, muchas gracias por invitarme a esta entrevista aquí en la Prensa Gráfica. Para nosotros es un gusto poder compartir un tema de esta naturaleza, sobre todo cuando es un tema tan sensible, no solo para los médicos, sino para toda la población. Claro, comencemos, doctor, con esta controversia que se ha abierto alrededor de los médicos que se han formado en el país y aquellos que vienen formados de Cuba, concretamente de la Escuela de Medicina de la ELAM. Bueno, se ha hablado ya de irregularidades en el proceso de selección de los jóvenes profesionales que aspiran a una plaza para la especialidad en el sistema de la salud pública. Quisiera saber en principio, ¿cuál es la información que tienen ustedes sobre esta controversia? Porque esto se desató públicamente en las últimas semanas o los últimos días de diciembre del año pasado. Bueno, mira, William, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es compartir la problemática social que esto significa. Y hay que comenzar diciendo que la carrera médica es una carrera complicada, muy larga, que dura 8 años, casi el doble que las demás carreras. Eso hace que los jóvenes egresen a edades muy grandes en proporción a los demás profesionales de otras carreras. Y eso hace que no puedan trabajar porque el sistema no se los permite y que están esperando llegar a su año social para tener una plaza remunerada que con justicia sienten que la deben de tener. En primer lugar, porque esto les ha llevado a adquirir compromisos económicos, deudas de sus estudios, muchos de ellos incluso están hasta casados, y esto le genera un costo de vida que hoy, con las políticas del FMLN, se ha elevado todavía más, y por eso estos muchachos con justicia demandan de una plaza remunerada. Es que es la primera plaza que ellos tienen. Exactamente. Digo, ya con dinero y que ellos pueden tener algún ingreso pequeño, pero lo tienen. Exacto, es un ingreso pequeño, pero esto ya les da a ellos una posibilidad de poder salir adelante con sus compromisos de vida que han adquirido porque ya es gente relativamente mayor para lo que un joven normalmente se gradúa de las universidades. ¿Usted como médico pasó esa experiencia? Por supuesto, y estaba esperando el momento de mi año social para recibir un par de centavos. Debo decir que así fue mi historia. Yo ya me había casado, todavía no tenía hijos, estaba recién casado y necesitaba el dinero para poder vivir. A ver, entonces, para irnos ubicando, ese es, digamos, como el sacrificio que hace un joven estudiante que se quiere graduar como médico y formarse como médico. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en esta controversia? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Porque acá iniciamos planteando eso, de una polémica que incluso tiene ya visos ideológicos, que lo veremos más adelante, pero en principio lo que está pasando con los médicos, algunos dicen licenciados graduados en Cuba, en la ELAM, y lo que está pasando con aquellos de las universidades locales que aspiran a una plaza entonces en los hospitales, que sería Hospital Bloom y el Saldaña, ¿no? ¿Y cuál es el otro hospital? El Rosales. El Rosales. Bueno, mira, yo creo que para poder entender este problema, primero definamos cuáles son los requisitos que la ley en El Salvador establece para poder optar al grado de doctorado. Y en el caso particular que estamos discutiendo, doctor en medicina. Y la ley te dice que el artículo 13 de la Ley de Educación Superior dice muy claramente que es el nivel de formación posterior al grado de licenciado. Ese es el primer tema que tú tienes que cumplir con el artículo 13 de la Ley de Educación Superior. Pero además, los muchachos tienen que aprobar una tesis
producto de un proceso de investigación en el transcurso de su carrera. Y voy con dos conceptos importantes que la población tiene que entender que son procesos de ley. Dice la ley que para poder tener el grado de doctor, tú tienes que tener una sumatoria de unidades valorativas que sumen 224. Ah, claro. Y para poder alcanzar 224 unidades valorativas del pensum, está establecido que el plan de estudios no puede ser menor de 7 años. ¿Por qué no puede ser menor de 7 años? Porque en un periodo menor de 7 años es imposible que tú alcances a cumplir 224 unidades valorativas. Dicho esto, que es la ley, Sí, sí. debemos entonces analizar el tema de los jóvenes egresados de la ELAM en Cuba. Perdón, doctor. Todo este procedimiento que me ha explicado de los requisitos, de las condiciones, están establecidas por ley y son las que se han aplicado siempre. O sea, Es correcto. todos ustedes, los que son médicos, han pasado por ese procedimiento. Todos. Ujú. Todos. Y así ha sido por muchos años. Todos los médicos hemos tenido que cumplir esos requisitos. O sea, es imposible, si tú no cumples 224 unidades valorativas, tú no estás listo para poderte graduar con el grado académico de doctor. Perfecto. Bueno, yo creo que ya tenemos el marco legal Legal. de lo que estamos hablando. Creo que es importante para nuestros televidentes y cibernautas para entender un poco de esta situación. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos ya entremos entonces sobre este punto ya de comparaciones concretas entre estudiantes locales y los que vienen de Cuba. Vamos a la Con pausa. mucho gusto. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Enrique Valdés, diputado del Partido de Oposición Arena, está con nosotros en nuestros estudios. Doctor, me explicaba en el segmento anterior entonces el marco legal sobre cómo se desenvuelve todo esto de lo que estamos conversando sobre el tema de los médicos que aspiran a la primera plaza, al primer trabajo, digamos. Entonces, vamos ya al punto de las comparaciones. Lo que tenemos localmente ya nos quedó claro, lo que establece la ley en términos legales. Vamos a ver entonces qué pasa con los jóvenes que vienen de la ELAM. Ok, quisiera concluir entonces que lo que acabo de explicar de los requisitos legales, los muchachos egresados aquí en El Salvador lo cumplen al pie de la letra. Analicemos entonces ahora qué pasa con los muchachos que han sido egresados de la ELAM allá en la isla cubana. Quisiera comenzar diciendo que la posición de Alianza Republicana Nacionalista Arena es que nosotros consideramos que todos estos muchachos, partiendo del principio que son salvadoreños, tienen el legítimo derecho de regresar a la patria que los vio nacer el día que ellos quieran. Nosotros en eso tenemos las puertas abiertas y sabemos que son hermanos salvadoreños. Pero aspiramos a que exista un trato igualitario. Es decir, que tanto los muchachos graduados en Cuba como los muchachos de El Salvador cumplan con exactamente los mismos requisitos. Y por sobre todo, que cumplan con la ley. Es la única manera, William, como podemos hablar de igualdad de oportunidades y de una verdadera inclusión social. Es decir, ustedes no están en contra de que porque vienen de Cuba, porque vienen de la ELAM, porque se han formado allá, ellos puedan entrar al sistema. Nosotros entendemos que estos muchachos son salvadoreños, que fueron realmente engañados
al llevárselos al sistema cubano y que ahora se están dando cuenta que no cumplen con los requisitos. Pero como salvadoreños que son, nosotros decimos que regresen a su patria. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer estos muchachos? Cumplir con los requisitos para que de verdad haya igualdad de oportunidades. En el momento que ellos cumplan con todos los requisitos que cumplen los muchachos que se han egresado aquí en El Salvador, nosotros no tenemos ningún problema porque están en igualdad de condiciones. Pero mientras ellos no cumplan los requisitos, tienen problemas. Vale, pero ¿qué significa entonces y en qué radica la diferencia o la distancia que hay entre los formados acá y los que vienen de la ELAM? Es decir, Con mucho gusto. porque usted ya explicó, bueno, que las unidades valorativas, 224 unidades Sí. valorativas, y habló de ese procedimiento, de que, bueno, esto no puede ser menor de 7 años de formación, por razones obvias, de lo que implica 224 unidades valorativas. Pero entonces, ¿qué pasa con ellos? Ok, analicemos qué pasa con los muchachos que se fueron a la isla. Todos los muchachos que egresaron de la ELAM en Cuba tienen un grave problema de inicio. Sus estudios han sido de 5 años y no de 7. Ese es su primer problema. Por tanto, el grado académico al que han optado, en base a la ley salvadoreña, es a licenciados en salud y no a doctores en medicina. Es obvio entonces entender que estos jóvenes han cumplido menos requisitos que los requisitos que han cumplido los jóvenes que han egresado en El Salvador, en las universidades salvadoreñas. ¿Sí? Y conclusión obvia es, no han cumplido con la ley de educación superior. Entonces, a nosotros nos resulta injusto, compartimos que ha sido una injusticia, respaldamos a los médicos egresados aquí en El Salvador en su lucha legítima y justa, porque ellos consideran que no se justifica que las plazas remuneradas de año social se las hayan entregado a los muchachos que vienen de Cuba, en detrimento de los muchachos que se han egresado aquí en El Salvador, respetables colegas que han hecho su mejor esfuerzo, sus mejores estudios, que han cumplido con todos los requisitos de ley y que están siendo atropellados por el gobierno del FMLN en una decisión eminentemente ideologizada y política en contra de un esfuerzo académico y de cumplimiento de ley de los jóvenes salvadoreños egresados de las universidades de El Salvador. Vaya, pero a ver, ¿qué deben hacer estos jóvenes egresados del ELAM entonces para poder optar a estas plazas? ¿Qué tienen que hacer entonces para poder regularizar su estatus, digamos, en términos legales? Bueno, mira, es tan sencillo. Les hacen falta 2 años. Tienen que cumplir con los requisitos y entonces en el momento que ellos desarrollen sus 2 años de estudio, estarán en igualdad de condiciones que los médicos egresados en El Salvador y nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, yo debo decirte una cosa, cuando yo Perdón, pero esto significaría entonces que los 2 años ellos tendrían que actualizarse o completarlos acá en el país. Completarlos acá en el país. Incorporarse a alguna universidad y luego pasar todo el procedimiento. Como nos ha tocado a todos. Como nos ha tocado a todos. O sea, simple y sencillamente ellos no han cumplido 224 unidades valorativas. Y no hay otra forma de poder pasar eso. O sea, mira, si no es regresando y haciendo los 2 años como manda la ley. Es que cuando yo escucho a la señora ministra que da la siguiente explicación y dice, no, es que ustedes tienen razón. Es cierto que los muchachos en Cuba solo estudian 5 años, pero lo que ustedes no entienden es que la carga académica en Cuba es más fuerte. Oye, eso es absolutamente risible, muestra ignorancia y es inaceptable, porque las unidades valorativas están construidas por criterios académicos en los pensum. Una unidad valorativa no puede ser violada, ya está debidamente establecida de manera académica. Y si te dice la ley que no hay posibilidad de alcanzar 224 unidades valorativas en un tiempo menor de 7 años, pareciera ser que la explicación de la señora ministra es absolutamente inaceptable. Bueno, debo hacer una pequeña pausa, lo interrumpo, doctor, ya volvemos con más de la entrevista. La
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, sí me gustaría saber, doctor Valdés, por ejemplo, lo de las unidades valorativas. Usted dice 224 son en El Salvador las que deben de cumplir para aspirar y pasar este procedimiento legal. Pero entonces, en Cuba usted decía son 5 años. ¿Cuántas unidades valorativas tienen ellos? ¿Se pueden hacer esos cálculos? Sí. Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante y quizás ahorita aprovechar para denunciar la falta de transparencia. Yo los invito a ustedes, a la prensa gráfica, y perdón que aproveche este espacio para invitar a todos los medios de comunicación a que hagan uso en este momento de la tecnología que disponemos, del Internet, que se metan a la ELAM en Cuba y se van a dar cuenta que de su página web es imposible poder averiguar las unidades valorativas. Y esa es una información Eso que es- acá se tiene... Esa es una información pública. Pública. Es una información pública que deben de tener todos los estudiantes. Tú debes de preguntarte por qué no está esto. Pareciera ser que es la misma práctica, ¿verdad? Igualita a cuando la compra de los aviones, que inmediatamente en la página web de la compañía desapareció la información que ya estaban comprometidos los aviones que quería comprar el gobierno del FMLN. Nos llama la atención cómo están usando la tecnología muy rápidamente, pero para no transparencia. Y ahora, William, yo creo que ustedes como medios de comunicación deben de reflexionar, porque esta falta de transparencia se expresa claramente en el titular de hoy que hemos visto en un periódico que dice: Presidente Funes observa la ley de transparencia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Queremos transparencia y acceso a la información o vamos a seguir observando los procesos de transparencia para que el pueblo salvadoreño no se entere de lo que está pasando? Me parece grave, me parece un atentado a la democracia y me parece un doble discurso. Vale, pero volvamos al punto de la pregunta. Entonces, ¿cuántas unidades valorativas estarán llenando los que estudian en Cuba con los 5 años que hacen medicina? Al menos les están haciendo falta 96 unidades valorativas. Pero fíjate, William, que yo quisiera comentar otra cosa interesante que está haciendo el gobierno del FMLN, que se queda sin explicaciones válidas porque el que miente una vez termina mintiendo y después ya no haya el camino de la verdad. Le pregunta a la prensa a la señora ministra que por qué había dejado a los médicos salvadoreños sin plaza. Y ella contesta, ahí están en todos los medios registrados. Y ella contesta de la siguiente manera y les dice a la prensa: no, es que el problema es que son 501 estudiantes y 355 plazas. Entonces es obvio que varios estudiantes se iban a quedar sin plaza. Eso lo entiende un niño de preparatoria. Claro, eso es, bueno, eso ocurre incluso en las posibilidades de llevar uno o un hijo a un colegio determinado, ¿no? Que Sí. reparten 700 solicitudes de ingreso y al final las plazas son 100 o 200 si acaso. Sí, O sea, pero es que esa no es la pregunta que, Ujú. esa no es la pregunta que el gremio médico, que la sociedad salvadoreña, Sí, que sí. la prensa y que todos le estamos haciendo a la señora ministra. No. claro. Nosotros le preguntamos a la señora ministra qué hizo, no con las 501 estudiantes, sino que qué hizo con las 355 plazas. Yo debo decirte una cosa, William. Mira, solo en la Universidad de El Salvador, la Universidad de El Salvador, aclaro, 213 muchachos fueron marginados por el gobierno del FMLN en manos de la señora ministra de Salud y no les dio plaza. 213 muchachos de 501, que son el total, equivale al 43%, solo en una universidad.
y son 8 universidades que forman alumnos en medicina. Entonces tú te das cuenta que ha sido una balanza cargada en contra de los muchachos salvadoreños egresados en El Salvador. Y dicen en la denuncia que la rifa se hizo en una cajita forrada, donde se supone que estaban todos los nombres. Yo no quiero pensar mal, William. Yo no quiero pensar que en esa cajita habían más nombres de muchachos que venían de Cuba que de los muchachos salvadoreños. Nos tiene que explicar la señora ministra. Nos tiene que explicar primero por qué permite competir en igualdad de condiciones a alumnos que no han cumplido los mismos requisitos, como lo hemos explicado muy claramente hoy. No tenemos nada en contra de los muchachos salvadoreños que han ido a egresar de la Universidad de Cuba, pero queda claro que han cumplido menos requisitos que los salvadoreños. Eso no es inclusión social, eso no es igualdad de oportunidades. Y encima de todo, tenemos una distribución de plazas viciada, arbitraria y cargada a favor de los muchachos que vienen de Cuba. Nos parece que es una decisión absolutamente equivocada de la señora ministra y del gobierno del FMLN en contra del gremio médico. Bueno, vamos a la pausa comercial. Al regreso, explíqueme entonces qué va a pasar con la ministra. ¿Ustedes van a ya mocionaron o van a mocionar en el Parlamento para pedir explicaciones a la ministra? Vamos a la pausa y nos vemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, entonces desde el Partido Arena está claro que hay irregularidades o ilegalidades, para ser más preciso, en este procedimiento. Doctor Valdés, ¿qué va a pasar entonces con la ministra? Usted ha hecho cuestionamientos directos hacia la ministra, pero entonces la van a citar ustedes ante la Asamblea Legislativa, van a pedir que los diputados sin duda se involucren en esta discusión. Mira, William, este servidor está haciendo cuestionamientos formales y serios a la política de salud que está llevando a cabo el gobierno del FMLN. La ministra solo es un instrumento que el FMLN está utilizando para desarrollar esta política en contra del gremio médico. Nosotros hemos observado muy claramente a este gobierno desde que ha iniciado, y te voy a hacer memoria. Iniciaron con despidos, con traslados arbitrarios, después empezaron a proceder con capturas a profesionales de la salud y a tratarlos como que si fueran delincuentes. Han creado reglamentos de recursos humanos que atropellan al gremio médico, convenios con Cuba para ir en contra de los profesionales, reformas tributarias dirigidas en contra del gremio médico. Yo debo decirte que esto va más allá. Y que nosotros como Alianza Republicana Nacionalista, si una cosa hemos entendido muy bien, es que debemos escuchar a nuestro pueblo. Y en este momento nosotros estamos escuchando la voz del gremio médico, que nos está pidiendo auxilio, que está expresando
su disconformidad con las políticas públicas del gobierno del FMLN. Y lo que yo debo decir este día es que Arena va a estar lista para acompañar esta cruzada en defensa del gremio médico, en defensa de las causas justas y luchar porque no haya arbitrariedades e injusticias aquí en El Salvador. ¿Y los médicos pueden sentirse confiados en que ustedes los apoyarán realmente? Le pregunto esto, doctor, porque bueno, hay desconfianzas naturales, ¿no? Con lo que ocurrió en las pasadas administraciones de Arena en el gobierno y durante las manifestaciones que hubo de los médicos por el intento de privatización de la salud. Mira, los médicos lo que se han dado cuenta es cuál ha sido el comportamiento de Arena, el comportamiento de este servidor, y nosotros estamos comprometidos con las causas justas. Nosotros no estamos haciendo de esto campañas políticas, esa es la diferencia. Nosotros no estamos buscando a los médicos para que se pongan el chaleco de Arena. Nosotros estamos defendiendo las causas legítimas del gremio, que es diferente, y eso es lo que debe de hacer un partido responsable. Ese es nuestro compromiso social con el gremio y no vamos a renunciar a ello. Hoy, cuando hemos visto al presidente del Colegio Médico y a todos los expresidentes del Colegio Médico iniciando ya esta cruzada de defensa del gremio, Alianza Republicana Nacionalista debe de decirles con toda propiedad, no lo va a abandonar y vamos a acompañarlos en toda la lucha justa que el gremio médico está planteando para beneficio de El Salvador. Entonces vuelvo sobre la pregunta. ¿La ministra de Salud es probable que la citen ustedes o ustedes pidan a la Asamblea que la cite para que explique todo esto? Mira, nosotros vamos este día a pedir un pronunciamiento público. Esperamos que nos acompañen todas las fuerzas políticas de la Asamblea como para hacer el primer acto de decirle a la señora ministra, queremos primero justicia social, queremos justicia en la distribución de las plazas, queremos que terminen las arbitrariedades del Ministerio de Salud y el acoso al gremio médico y queremos que se retracte de la distribución de plazas que ha hecho, que es absolutamente injusta. Eso sería anular el proceso y volver con un proceso totalmente nuevo. Nosotros creemos que debe de hacer justicia y que debe de distribuir las plazas como realmente corresponde. Y esta será la primera acción que Alianza Republicana Nacionalista va a acompañar en una cruzada hasta que logremos dignificar al gremio médico. Bueno, hacemos otra pequeña pausa y regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, quisiera saber cuál es el análisis que han hecho ustedes alrededor de toda esta problemática, doctor, y si tiene que ver precisamente con consideraciones estrictamente ideológicas. Si es que se está privilegiando a estos jóvenes que vienen de Cuba por cuestiones estrictamente ideológicas o realmente la discusión de fondo tiene que ver con la preparación que ellos tienen, capacidades, el tipo de enfoque de medicina preventiva y todo esto. Mira, nosotros queremos hacer de esto un debate académico. No queremos caer en la trampa del FMLN, pero que el FMLN está privilegiando el tema ideológico
el tema político y los compromisos que han adquirido con los cubanos para desarrollar toda estrategia, a nosotros no nos queda ninguna duda. Ahora, que están haciendo esto en detrimento de los médicos salvadoreños egresados en El Salvador que han cumplido con todos los requisitos de ley, estamos seguros. Que es un atropello al gremio médico no nos causa ninguna duda. Que debemos de luchar porque se respete al gremio médico también. Reitero, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los muchachos que fueron egresados de Cuba regresen a nuestro país. Porque al final, debo decirlo con toda propiedad, estos muchachos no son culpables. Si ellos también fueron engañados. A ellos cuando se los llevaron a Cuba les ofrecieron un doctorado en medicina. Estos pobres muchachos, ya estando en la isla, se han enterado que son cualquier cosa menos doctores en medicina. Y después de hacer un análisis académico, no llegamos a más que licenciados en salud. Entonces, William, se vuelve peligroso para el país, por una razón. Porque estos jóvenes han sido preparados para la atención primaria en salud. Han sido preparados para ir a la atención comunitaria. Entonces la señora ministra debería de ocuparlos para eso. Pero el problema es que ahora van a querer traerlos al país para que se incorporen y hagan clínica y que se vengan a hacer cirugías cuando estos muchachos no están capacitados para eso. Por eso es que son licenciados, no son doctores. Y eso va a poner en peligro la vida de los salvadoreños. Doctor, pero usted enfatiza mucho en el FMLN y qué pasa con el presidente Funes. Finalmente, todo el gabinete depende del presidente Funes, del Ejecutivo, pues, no necesariamente del FMLN. La ministra, yo asumiría que la ministra de Salud ha sido colocada directamente por el presidente Funes. Mira, es que el presidente Funes, la señora ministra y el FMLN, para efectos prácticos, son lo mismo. Ya dejemos de hablar del presidente Funes y del FMLN, son lo mismo. Y tú debes de tener claro que en todo caso, si el presidente Funes no es lo mismo y está de acuerdo que esto no es la inclusión social que él quiere, y si se da cuenta que esto no es la igualdad de oportunidades, yo estoy seguro que entonces el presidente Funes va a actuar sobre la ministra y le va a hacer entender que debe retractarse de una distribución de plazas inadecuada. Así que nosotros, para poder responder a tu pregunta, lo que debemos de dejar es espacio al tiempo y ver cómo se comporta el presidente Funes. El presidente Funes no ha hecho ningún pronunciamiento hasta hoy sobre este tema. Digo, de manera explícita no se ha referido a esto. ¿Ustedes esperarían entonces que sea el presidente el que detenga todo esto? Bueno, ¿O que le ordene a la ministra todo? Nosotros esperaríamos que sea la ministra la que se retracte. Ahora, si ella no entiende y el presidente debe de actuar, nosotros vamos a aplaudir esa acción, porque nos parece que no estamos pidiendo absolutamente nada de beneficio para ningún partido. Estamos pidiendo exclusivamente justicia para el gremio médico, que nos parece que es un tema diferente. Pero obviamente yo no puedo adelantarme ni especular sobre cómo va a actuar el señor presidente de la República. Bueno, perfecto. Hay otros hechos que me interesa que analicemos también para que lo comprendan nuestros cibernautas y televidentes, y es alrededor del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Vamos a la pausa, regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante.
Doctor Valdés, le decía entonces, en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial hay también otra controversia y tiene que ver también con el tema de la salud, también con el tema de los médicos, y es ahí también el caso del despido de algunos médicos al cierre del año pasado, y también ahí se está hablando de supuestos privilegios hacia médicos que han sido formados en Cuba. Hace poco escuchamos también las declaraciones de Rafael Coto, que es el director de la institución, y él decía que bueno, lo que pasó ahí no fue finalización de contratos, sino más bien, en casos específicos, servicios profesionales. Terminó el contrato por servicios profesionales, no estaban por ley de salarios, por lo tanto eso es lo que ha ocurrido. Entonces, y que tampoco ha habido privilegios para médicos formados en la isla. Vaya, mira, en primer lugar el señor Coto está diciendo una verdad a medias, y una verdad a medias se constituye en una mentira. Voy a explicarte por qué. Pero antes de explicarla, debo compartir contigo, William, y con todos los amigos, que lo que está sucediendo es que se confirma una política de este gobierno de agresión al gremio médico. Y aquí ves tú, una vez más, otra cantidad significativa de despidos de profesionales, de médicos de familia que tienen una experiencia de más de 10 años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es cierto que los médicos de familia estaban contratados a través de la ley LACAP. Y es cierto que la ley LACAP no le permite a ninguna institución prorrogar un contrato por más que un periodo igual por el que fueron contratados originalmente y solo una vez. Eso es muy cierto. Y entonces él podía no haber hecho licitación y no haberles dado la oportunidad de participar y dar por terminado el servicio. Eso es muy cierto. Lo que no dice el señor Coto es que la señora ministra de Trabajo, a quien yo debo de felicitar, doña Victoria Marina de Avilés, en septiembre del año 2009, emitió una resolución y le dio una orden al señor Coto. No le dijo si quería cumplirla o no. Le dio una orden al señor Coto, que decía, a través de esa resolución de la ministra de Trabajo, que debía elaborarles contratos de trabajo individuales a todos los médicos y otorgarles todas las prestaciones de ley. Que los médicos eran empleados y que por tanto debía hacerles contratos individuales de trabajo. Usted habla del 2009, del año antepasado. Y no cumplió la orden. No cumplió la orden. Ya era este gobierno. Sí, sí. Entonces, la señora ministra de Trabajo le ordena que les dé un contrato de trabajo individual con todas las prestaciones de ley. Y él desatiende la orden de la ministra de Trabajo. Entonces, William, este es un tema que va más allá de la parte política y que debe de atenderse legalmente en las instancias que corresponden. Pero entonces, ¿que los médicos podrían ir a la Corte Suprema de Justicia a pedir algún recurso de amparo? Por supuesto, es que ya fueron y nosotros estamos respaldando ese esfuerzo de los médicos. El día de ayer el Partido Arena ha recibido a estos médicos, ¿no? Es los correcto. Médicos despedidos. Ustedes Sí. también entonces los van a respaldar Sí, en la discusión o la deliberación legislativa. Claro, nosotros hemos también introducido una pieza que corresponde a respaldar la acción de los médicos en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. William, yo quisiera compartir contigo, con todos los amigos que nos están escuchando. Doctor, perdone, lo interrumpo en ese punto. Solo quiero saber, pero bueno, estos médicos vienen de las administraciones pasadas todavía. Ellos trabajaban durante la administración del presidente Saca. Y la pregunta es, ¿por qué a estos médicos no se les dio ese otro estatus legal antes? Estos médicos no trabajaban en la administración del presidente Saca. Estos médicos trabajaban desde hace 10 años. Se había hecho una práctica a través de licitaciones por servicios. Pero los médicos de bienestar magisterial decidieron formar un sindicato. Y la señora ministra de Trabajo les concedió la personería jurídica al sindicato. Y ellos, dentro de sus peticiones, ante sentirse agredidos, fueron a solicitar que se les reconociera como empleados
y es el Ministerio del Trabajo el que genera la sentencia donde ordena que se le elabore contratos individuales. Entonces, no se trata de que veamos si esto fue para atrás, si fue para adelante, sino se trata de que es una decisión de la ministra de Trabajo en funciones de la ministra de Trabajo de este gobierno. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces desarrollo la idea que dejamos pendiente. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me explicaba entonces que los médicos despedidos de Bienestar Magisterial han ido a la Corte Suprema de Justicia, han ido a tocar las puertas del Partido Arena, ustedes les van a respaldar, pero a nivel de Asamblea Legislativa, más lo que puede haber es un respaldo de carácter político, doctor. O ustedes podrían abogar por un dictamen, algún recomendable hacia el Ministerio de Salud para que modifique esta situación, ¿o no? William, o como esto no depende directamente de salud, ¿con quién entonces hacerlo? William, nosotros vamos a iniciar este día las primeras acciones que son a través de respaldos públicos al gremio médico. Nos vamos a reservar, obviamente, por ser estas estrategias políticas, las siguientes acciones que iremos tomando semana a semana. Lo que yo sí quiero aprovechar este espacio que tú me brindas es para decirle a toda la comunidad médica que, como siempre lo ha hecho este servidor, los acompañaremos en esta cruzada hasta que logremos que se respete al gremio médico, hasta que logremos que haya una verdadera inclusión social, hasta que logremos que haya igualdad de oportunidades y hasta que logremos que haya un respeto al gremio médico. William, yo quiero decirte una cosa. Estos médicos de familia tienen 10 años de experiencia. Estaban en el territorio, conocían a su población local, la atendían de forma adecuada. Ya había una compenetración de su población con ellos. Había una relación médico-paciente muy estrecha. Y ahora, por una razón ideológica y política, vienen a dañar, ojo con lo que voy a decir ahorita, porque a este gobierno le vienen momentos difíciles, porque con esta decisión no solo han dañado a los médicos y a las familias de los médicos, que les han dado una Navidad ahora sin trabajo, con un costo de la vida elevadísimo por culpa del gobierno del FMLN, sino que viene otro problema adicional, que es la reacción que seguramente tendrán los maestros ante este maltrato, que les están sustituyendo a los médicos con los que ellos se sentían cómodos. Bueno, pero los maestros, más por lo que están abogando en este momento, es el aumento salarial. Porque todavía no ha repercutido sobre ellos esta decisión. Pero cuando se den cuenta de que se quedaron sin sus médicos de familia, mira, ¿sabes lo que está haciendo el Instituto de Bienestar Magisterial? La política al revés. ¿Qué te dice la teoría moderna del Estado? La teoría moderna del Estado te invita a que si tú quieres desarrollar un país, debe de ir sobre la búsqueda de la descentralización para hacer más eficiente al Estado. ¿Qué tenía el Instituto de Bienestar Magisterial? Médicos de familia descentralizados, distribuidos por todo el país, donde los costos de infraestructura, de equipamiento, de costos administrativos,
de pagos de servicios básicos como agua, luz, teléfono, de servicios administrativos como secretarias y seguridad, lo pagaban los médicos de familia. Y ahora viene el señor Cotto y dice, no, vamos a eliminar eso y vamos a hacer policlínicos. Para centralizar nuevamente en unos cuantos policlínicos toda la atención de todos los médicos de familia. Entonces está volviendo a recargar al instituto con todos esos costos que antes lo tenían los médicos de familia. Oye, mira, resulta poco entendible que la política pública la ejerzan al revés de lo que la experiencia en toda América Latina y en el mundo entero nos está diciendo que debemos de descentralizar para poder ser más eficientes. Y ahora entonces ya no se trata de una discusión de privatización o de estatización. ¿O está en el fondo también esa misma discusión, doctor? No, ahora se trata de que él quiere tener controlado el poder y controlado a los médicos. Entonces, todos los que no simpatizan con su ideología, entiendo que hay una denuncia de un médico de familia que fue destituido por el simple hecho de haberse pronunciado con un grupo, entiendo, de médicos por el salario digno. Por haberse pronunciado con ellos en la Junta de Vigilancia, fue destituido. Entonces tú te estás dando cuenta, y te confirmo una vez más, que esta es una decisión política, es una decisión ideológica y es un plan totalmente establecido del gobierno del FMLN en contra del gremio médico. Y creo que hay que hacer la denuncia puntualmente como la estamos haciendo hoy, para que el gremio médico, que ya tomó conciencia, despierte. Y por eso queremos felicitar esa aparición pública de todos los expresidentes del Colegio Médico que están mandando un mensaje de energía, pero están mandando por sobre todo un mensaje de unidad. Y el gremio médico debemos de responder a los intereses del gremio, estrictamente del gremio y no a intereses político-partidarios. Pero usted habla de un plan del gobierno contra el gremio. Un plan implica una estrategia, una, digamos, definición de objetivos, de metas. Es decir, es una cuestión mucho más pensada. ¿No ve usted esto como hechos aislados que están ocurriendo en un afán por mejorar la situación médica de los pacientes, llámese pacientes en general, o en este caso del bienestar magisterial? Mira, William, no me preguntes a mí, pregúntaselo al gremio médico. Pero cuando tú ves que lo primero que hicieron fue traslados arbitrarios, cuando tú después lo que viste que empezaron a despedir año con año a los médicos sin ninguna razón, cuando tú viste una reforma tributaria dirigida en contra específicamente del gremio médico, cuando tú viste que a los médicos los capturaron y los trataron peor que a los mayores delincuentes de este país sin razón alguna, cuando tú ves que hay un convenio con Cuba que lo que pretende, lo denunciamos en su momento, William, nadie nos creía, pero hoy en este momento se están dando cuenta que ese convenio es porque quieren sustituir a los médicos salvadoreños por médicos cubanos. Cuando la señora ministra crea un reglamento de recursos humanos para despedir precisamente a todo el personal de salud, tú me vas a decir que todas esas acciones son aisladas. Si tú le preguntas al gremio médico, el gremio médico te contesta que no. No hace falta que lo diga el doctor Valdés. Es el sentimiento de todo el gremio. Bien, vamos a otra pequeña pausa y regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, mientras tanto, doctor, alrededor de toda esta controversia y polémica está en desarrollo la instalación de la reforma integral en el sistema de salud, que es otro tema, pero también tiene que ver con lo mismo. Quisiera saber si ustedes han dado seguimiento a la implementación de este nuevo plan. Vaya, mira, William, yo no quisiera sonar mal, pero debo decir la verdad. Y yo te invito a ti y a todos los amigos que nos escuchan que se metan a la página de la Asamblea Legislativa y que pidan ver la ley del Sistema Nacional de Salud. La ley del Sistema Nacional de Salud, que fue impulsada por este servidor y por el Partido Arena, fue aprobada en contra de los votos del FMLN. Y en esa ley lo que dice exactamente es que los equipos básicos de salud serán equipos que tendrán que ir al territorio, que tendrán que tener una población definida y que deberán atenderla sobre la base de la medicina preventiva, etcétera, etcétera. Cuando tú te metes a la maravillosa reforma de salud que ha presentado el gobierno del FMLN y la señora ministra, lo único que ha sucedido es que lo que nosotros llamábamos en la ley del Sistema Nacional de Salud como equipos básicos de salud, les han puesto ECOS, equipos comunitarios de salud. ¿Qué me está diciendo? ¿Que es lo mismo que ustedes impulsaron, nada más que han cambiado nombre? Que es exactamente lo mismo que ya está en la ley, que solamente le han cambiado nombre. Y que debo de aprovechar esta entrevista para decir lo siguiente. Una de las grandes propuestas que nos hicieron en esa reforma de salud es que iban a crear 14,000 plazas de profesionales para la salud. Yo le pregunto a la población y especialmente al gremio médico, ¿por qué entonces están despidiendo a los médicos? Que no dijeron que iban a crear 14,000 plazas, no han creado ni una tan sola plaza. Y al contrario, sí están despidiendo a los médicos. Entonces, cuando tú te das cuenta que es una reforma en la cual las promesas no las cumplen, que es una reforma que no tiene nada nuevo, yo te invito a que tú platiques con el gremio médico y te vas a dar cuenta que lo que este servidor te está diciendo es absolutamente cierto. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a la población, a los usuarios? ¿No cree usted que ellos están percibiendo cambios ya en el tema de atención a la salud? Mira, nosotros tenemos contacto permanente con toda la población y sí han encontrado un cambio con este gobierno. Te digo cuál es. El cambio es que ahora hay menos medicinas en los hospitales y en las unidades de salud. El cambio es que ahora tienen que hacer unas grandes colas para recibir atención y cuando logran llegar, lo único que le dan es una receta. El cambio es que la calidad de los servicios ha empeorado porque han puesto en los puestos de dirección gente que no entiende lo que es la administración pública. Y porque sobre la base del compadrazgo están echando de sus puestos y están haciendo traslados arbitrarios de los médicos que sí sabían hacer las cosas y le están dando paso a la partidocracia, contratando médicos jóvenes inexpertos que están dando una mala atención de salud. Y eso está sucediendo en todo el sistema. Eso es lo que la población nos expresa a diario. Así que sí han logrado un cambio, definitivamente. El gran problema es que ha sido un cambio para empeorar los servicios a la población. Bueno, vamos a la última pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art.
Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Doctor Valdés, estamos al cierre de la entrevista en línea y quisiera consultarle entonces, en el marco de la madurez política que hay siempre dentro de los partidos, ¿en qué caso es imposible, aún viniendo desde Arena o como un partido de oposición, encontrar una opinión, digamos, en la que diga, hay cosas buenas que se están haciendo en este tema de la salud, o es imposible definitivamente? No, mira, yo creo que el político que dice todo está bien y todo está mal, por principio está equivocado. No, nosotros no estamos en esa dinámica, William, al contrario. Nosotros estamos en la dinámica de apoyar a la salud, queremos que la salud sea cada vez mejor. Y voy a decirlo de manera concreta para ser consecuente con nuestra posición. Si tú te das cuenta, todos los préstamos, absolutamente todos los préstamos que el gobierno del FMLN ha pedido a la Asamblea para el tema de salud, Alianza Republicana Nacionalista ha concurrido con sus votos. Y yo debo decirte que en lo que sea salud, nosotros vamos a acompañarlo siempre. El tema de salud para nosotros no es un tema político. El tema de salud para nosotros es un tema social. Nosotros debemos de luchar porque cada vez haya más y mejor salud en El Salvador, más y mejor cobertura. Cuando nosotros llegamos, el déficit de cobertura era de 1.500.000 salvadoreños no tenían salud. Hicimos un esfuerzo importante y el déficit ahora está a 500.000 salvadoreños. Y hay que seguir luchando. ¿Y este es el resultado de las políticas que impulsó el Partido Arena? Ese es el resultado de la política que impulsó el Partido Arena. Y hay que seguir luchando. Y en la medida que el gobierno del FMLN vaya encaminando sus políticas hacia aumentar la cobertura rural, hacia mejorar los índices de salud, hacia mejorar la infraestructura y el equipamiento en los hospitales. ¿Cómo Arena no lo va a acompañar, William? Te lo digo desde ahorita, que el FMLN cuente con los votos de Arena para eso. Nosotros no podemos decir que todo eso está mal. Por supuesto que está bien. Ahora, no podemos dejar de ser críticos ante un plan orquestado que está atentando contra el gremio médico, que está atentando contra la comunidad médica, que está atentando contra los mismos pacientes. Eso no podemos dejar de denunciarlo. Bueno, entonces me dijo que en la sesión plenaria de este día ustedes van a presentar una moción para que haya un pronunciamiento público de la Asamblea Legislativa, pero no habrá petición para que se llame a la ministra de Salud o al director de Bienestar Magisterial. En este primer momento nosotros estamos pidiendo un pronunciamiento público y estamos pidiendo un informe del presidente. En base a esas decisiones nosotros vamos a tomar las acciones que vienen para la siguiente semana. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, doctor, de lo que ocurra alrededor de este tema. Desde luego que vamos a intentar tener en este espacio también la próxima semana al presidente del Colegio Médico para darle seguimiento a este tema. Le agradezco que haya compartido con nosotros. No, William, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos los amigos temas tan importantes para el país. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.